Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de seminarios, de estructuras clínicas. Eh, Vamos a continuar con la histeria, pero antes de retomar la estructura de la histeria, me han pedido, y como siempre tomo algo de lo que vimos en la reunión anterior, me pidieron otra vez que retome el esquema. Me preguntaron si era un esquema que estaba en la obra de Lacan. No es un esquema que está en la obra de Lacan, es un esquema que yo aprendí en la otra institución, este, que construyó Olga de Santesteban, y después yo fui armándolo con los diferentes seminarios que que yo fui trabajando a lo largo de los años. Así que fui armando este esquema que me parece muy clínico y muy importante para la estructura del sujeto y para ver las diferentes estructuras clínicas, como vimos en el comienzo de este seminario, donde vimos las diferencias entre neurosis, psicosis y perversión. Así que retomo, antes de retomar histeria, unos minutos para volver a ver el esquema de la reunión anterior. Así que, Sí, no sé, Marga, a ver si me puedo ponerlo que se vea porque no me aparece. ¿Ahí lo ven? no vemos, ahora sí, pero está muy grande, no vemos mucho. Eh, Demasiado grande. a ver, porque no me permite descargarlo de otra manera. Si no, si me das unos minutitos lo busco desde otro lado y te... Porque Bueno, pensé que se achicaba y no. De acá no lo puedo manipular. No sé por qué. Bueno, ahora te aviso, ¿puede ser? ¿Lo saco de otro dale, lado? Dale, dale, dale. gracias. A ver. Bueno, tuvimos un problema para volver a poner el esquema, así que retomo lo de histeria y después volvemos al esquema. Mientras Pamela intenta poner el esquema, que no lo puede poner. Bueno, ustedes saben que Lacan va definiendo la histeria para el lugar de la mujer, de la estructura femenina, y a la neurosis obsesiva para el lugar del varón. Y la histeria es un impas. La histeria es una estructura que considera un impas en el deseo. O sea, la histeria, así como la neurosis obsesiva, tiene un impas en su deseo. ¿En qué camino el impasse le va presentando a la histeria? En el camino que va construyendo a lo largo de la cura para la femineidad. La femineidad es una construcción. No es porque una niña nace mujer, un varón nace varón, que la feminidad y la virilidad les es dado de antemano. No. Eh, la femineidad y la virilidad son construcciones del análisis. Por eso la neurosis es una enfermedad, como la psicosis, como la perversión, y ahora nos fuimos. Ahora volvimos. Ahora lo Perdona, tenemos. ahora sí, ahí pude, perdón, no te no quería interrumpir, por eso lo puse directamente. Entonces dejamos la histeria un ratito, tomando la estructura, así somos las histéricas, estamos un ratito, volvemos, y siempre estamos en el término de la insatisfacción y ahora volvemos. Bueno, recuerden, volvemos entonces, dejemos a la pequeña histérica y retomemos el esquema este que empezamos la reunión anterior para ubicar los ejes fundamentales de la constitución subjetiva, tanto para la neurosis, para la psicosis o para la perversión. Empecemos con la neurosis. La neurosis, como ustedes saben, tiene inicialmente el nombre del padre, sobre el cual se constituye, como dijimos, el ideal del yo. El nombre del padre como función, que tiene que ver con la neurosis fundamentalmente, es el que autoriza y ordena el goce
pero al mismo tiempo lo prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? Ese circulito que ustedes ven, que muchas veces lo llamamos célula narcisista, pero también es el lugar de la alienación, es el lugar de la unión, donde el padre autoriza y ordena el goce. ¿Qué quiere decir? Que el niño, como objeto del deseo, puede ser aquello que le falta al otro, aquello que le falta a la madre fálica. ¿Qué es lo que le falta a la madre fálica? El falo. El falo es un significante en el orden simbólico, es el significante de la falta y es el significante también del goce. Es el significante, como me decían el otro día, me preguntaban, el que ordena todos los objetos del deseo y de la demanda. Sin el falo no hay ordenación del objeto voz, mirada, seno, excremento. O sea, esos objetos, seno y excremento, como objetos de la demanda, y voz y mirada como objeto del deseo, se ordenan en función del significante fálico. Es por eso, ¿qué es lo que le falta a ese otro, madre, inicialmente? Le falta el falo. ¿Qué es lo que desea? Desea tenerlo. Por eso se llama madre fálica. Desea el falo. ¿Quién juega ese lugar? El niño. El niño juega ese lugar como falo de la madre, es decir, como objeto de deseo del otro. Cuando alguien dice objeto de deseo del otro, del gran otro, quiere decir que se transforma en eso que le falta al otro. O sea, se hace ser el falo, es imaginario. Ese lugar, ese círculo narcisista, es la dimensión imaginaria. ¿Está permitido? Sí, porque el nombre del padre lo autoriza y permite ese goce. Que la madre pueda gozar de convertir a ese niño en un objeto fálico, en un objeto de deseo. Esto es fundamental para la constitución subjetiva. Ese juego es que el falo también entonces puede jugar dentro del registro de lo imaginario. El menofí, que ustedes ven muchas veces en la obra de Lacan, es el falo jugando en el registro imaginario. Entonces, autoriza y ordena el goce, prohíbe también eso mismo, y hay otro punto fundamental que habíamos visto en la medida en que juega el falo en ese mecanismo de la alienación, que es la disyunción entre cuerpo y goce. Disyunción entre cuerpo y goce quiere decir que el cuerpo del niño, si bien está autorizado por la función paterna a ser el goce del otro, no es el goce del otro. Es cuando el niño se hace ser lo que la madre desea, es decir, se hace ser el falo. Esto es que el falo es el objeto de goce, el significante del goce excluido, es otra de las definiciones que tiene falo. Falo tiene diferentes definiciones a lo largo de la obra de Lacan. Una, significante simbólico, significante del goce excluido, pero también puede jugar eso en el registro de lo simbólico y en el registro de lo imaginario puede jugar en eso que llamamos célula narcisista. Entonces, cuerpo y goce quiere decir que el goce está jugado en el falo. Falo, goce excluido. Siempre el falo es un significante que está excluido, está por fuera y que permite dos cuestiones. Una, jugar esta dimensión del goce entre el niño y la madre, entre el niño como objeto A y el otro, el gran otro, ahí representado por la madre. Y quiere decir que es significante simbólico porque permite, al estar como significante por fuera de la cadena, permite la concatenación de los significantes, S1, S2, S3. O sea, ustedes saben que el falo está fuera, el inconsciente también está fuera. Tengan en cuenta que el inconsciente le retorna desde el otro. O sea, el inconsciente no es como se creía antes que estaba dentro, sino que el inconsciente viene desde el gran otro, ustedes lo saben bien en la constitución subjetiva acá,
el inconsciente le retorna desde el gran otro, que en el primer momento es la madre, que le otorga las palabras, que le otorga el amor, que le otorga ese lugar de ser el niño fantástico como falo, ese niño de brillo que puede tener la madre en su comienzo. Esto quiere decir que de alguna manera ese lugar es fundante, es fundante. Y es fundante ¿por qué? Porque el inconsciente está afuera, viene desde el gran otro, desde el otro lugar de afuera. Tengan en cuenta esto. Eh, por eso el inconsciente puede venir desde la boca del analista, porque viene siempre desde el lugar de afuera. Desde la constitución misma subjetiva, el inconsciente viene desde el lugar de afuera. La disyunción cuerpo-goce significa que el goce está jugado en este significante simbólico, en este significante del goce forcluido quiere decir que queda por fuera, y el cuerpo juega ese lugar de objeto de deseo para el otro. Ahí se constituye el objeto A, primer tiempo de constitución de los objetos del deseo. ¿Por qué? Porque decía, el nombre del Padre autoriza y ordena el goce, quiere decir que ahí la voz de esa función paterna es la que le permite el juego entre ser el goce, el objeto de goce para el otro y al mismo tiempo prohibirlo. Por eso ese lugar que se llama la alienación, primer momento constitutivo de la estructura del sujeto, la mujer es el objeto incestuoso. La mujer es ese objeto no tachado. También se puede decir la madre en ese momento. Freud insiste que el objeto incestuoso siempre es la madre. También podemos decir el padre, pero fundamentalmente el lugar materno. Cuando después vamos a ver que el objeto A, el otro con mayúscula, está tachado, quiere decir que no hay la mujer, porque la mujer es el objeto incestuoso que queda prohibido en el mismo momento que se lo autoriza. Hasta ahí. Este es el movimiento de la alienación. También les dije que en ese momento se constituye la primera dimensión fantasmática, porque se arma allí la pregunta: ¿qué es lo que ella quiere? Y el objeto del deseo, o sea, el niño como objeto de deseo y la madre como objeto de amor, o sea, hay dos dimensiones ahí, el amor y el deseo. El niño como objeto de deseo, la madre como objeto de amor. ¿Qué es lo que desea? Siempre va a ser aquello que fui para el deseo del otro. Esto significa el yo ideal, otro término. Entonces tenemos el ideal del yo inscripto en el nombre del Padre, el falo se inscribe también ahí afuera, sobre el nombre del Padre, debajo del nombre del Padre, y ese que llamamos célula narcisista, o esa dimensión ahí que la ven como un círculo, que es el momento de la alienación, es lo que juega el yo ideal. Yo ideal es que el yo se convierta en aquello que le falta al otro, que le falta para llegar a ser el ideal. El yo es aquello que falta para llegar a ser el ideal. Por eso es yo ideal. ¿Podés subir un cachito, Pamela? Entonces, el primer fantasma, entonces, es la respuesta del niño al otro. Por eso ustedes van a ver que cuando Lacan toma para el psicoanálisis con niños dos notas sobre el niño, los síntomas del niño son respuesta, porque ese niño inicialmente fue respuesta bajo la forma de un fantasma de lo que el otro deseaba, que deseaba lo que no tenía, que no tenía el falo. ¿Qué hace el niño? Se identifica a ese deseo del otro, que es el falo, y se transforma en objeto de deseo. Eso es una
identificación. La primera identificación, no. La primera identificación es al ideal del yo, que es una identificación simbólica. Esta identificación, que va a ser la que después vamos a atravesar a lo largo de la cura, la identificación, el desarmado de las identificaciones, son estas identificaciones imaginarias. Tenemos dos dimensiones. La dimensión de la identificación al ideal, como una identificación simbólica, y la identificación que arma el fantasma de la alienación, será aquello que fui para el deseo del gran otro, es una identificación imaginaria. Están los dos objetos, le decía yo, la voz autorizada del padre y la mirada, donde la madre, el gran otro, representado en ese momento como la madre, mira al niño y lo identifica como objeto de deseo. Por eso es tan importante ese primer tiempo de constitución subjetiva, donde se juega la mirada al lugar del niño. Quería decirles que la transferencia también se juega acá. El movimiento de la transferencia tiene los mismos pasos que la constitución subjetiva. Hay una transferencia ahora en el movimiento de la separación. Hasta acá veíamos la unión, luego viene la separación. Hay otro fantasma, recuerden, que es el que se construye con la separación, es el puede perder. Acá se detiene la perversión, acuérdense. Acuérdense que la neurosis era la escisión entre el cuerpo y el goce. En la psicosis, al no haber inscripción del nombre del padre en lo simbólico, no hay disyunción cuerpo-goce. El cuerpo del niño es el goce para el otro. Y en la perversión no hay separación. Eso quiere decir que no hay caída del objeto A. Ese objeto A que se constituye en ese primer momento imaginario de ser el objeto del deseo, es decir, ser el falo para el otro, hay una caída, que es lo que llamamos disyunción entre falo y objeto. El problema de la perversión se juega ahí. No hay disyunción entre falo y objeto. Quiere decir que en la estructura de la psicosis, de la perversión, perdón, en la estructura de la perversión vamos a tener este lugar de ser el falo para el otro. Y las diferentes formas que vimos, voy a tomar, de obturar esa falta en el otro. Con la mirada, con el fetichismo como un objeto, en el voyerismo, en el exhibicionismo con la mirada, en el sadismo y en el masoquismo con la voz. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo vimos en el comienzo. Es siempre obturar esa falta, ese ser el falo del otro. Por eso no hay caída de objeto A. En la neurosis sí hay caída de objeto A, constituye una transferencia que del lugar del gran otro representado por la madre al padre. Es la incidencia efectiva del padre que le correspondió a ese niño en ese momento. La incidencia efectiva del padre que abre el camino a las equivalencias simbólicas. O sea, el nombre del padre abre el camino a la constitución del sujeto en la alienación, a constituir el niño en una identificación al falo, a ser ese objeto precioso para el otro. El padre, cuando entra luego de la caída del falo y la dimensión del objeto A, es el que le abre el camino a las equivalencias simbólicas. Pene, niño, ese es real. O sea, fíjense que estas equivalencias simbólicas se van a jugar en la estructura de la neurosis, no en la estructura de la psicosis y con mucha dificultad en la estructura de la perversión. Porque
la psicosis porque no hay función del nombre del padre en el plano de lo simbólico, y en la perversión porque no hay escisión entre el falo y el objeto A. Entonces el objeto A viene ahí a obturar la falta del otro bajo la forma del fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo y masoquismo. El último tiempo de esta constitución subjetiva vimos es pegar a un niño. Pegar a un niño va a jugar el goce del otro. Pero ¿qué entra acá? Entra el pequeño otro. Ustedes saben que es el fantasma fundamental que Freud nos cedió en la constitución de su obra, que es un niño es pegado. Es una frase. Un niño es pegado. Eh, Hay diferentes tiempos, ¿se acuerdan? Se pega a un niño y un tiempo que queda inconsciente, que solo va para la construcción del análisis, que es yo soy pegado. El yo soy el pegado es una construcción del análisis. Siempre está yo veo cómo le pegan a otro niño al que yo odio, yo soy el amado, el otro el odiado. Ese lugar del yo es una construcción, por eso tengan en cuenta, en la clínica, no vayan directamente al yo. No vayan directamente cuando abren la dimensión de los otros pequeños, que eso le corresponde al que está hablando. No hagan esa transposición directa del otro al sujeto. Es uno de los errores más frecuentes que se encuentran en la clínica, porque no hay posibilidad de una dimensión directa del pequeño otro al sujeto. Acuérdense que el estadio del espejo que se juega en este momento, del fantasma se pega a un niño, es inicialmente cuando se juega, por supuesto, cuando el niño va tomando al otro como una totalidad que le devuelve a su cuerpo fragmentado. Por eso decía que el inconsciente le viene siempre de afuera, es la totalidad del otro que puede armarle una figura entera a su cuerpo fragmentado. En ese momento, derecho es izquierdo, izquierdo es derecho. No hay una dimensión directa entre el otro y el niño. Así que traten de no cometer ese error de ir del pequeño otro al sujeto. Le pasa al otro, entonces a vos te pasa tal cosa. No, eso no. Eso no es la interpretación posible para nadie. Tienen que jugar siempre la dimensión del otro, del pequeño otro. Eso se ve bastante cercano a los juegos de los niños, ¿no? Que juegan en términos de ficción y tienen que mantener esa ficción. En el adulto es igual, hay que mantener la ficción, porque la ficción es lo único que le permite constituir el fantasma. Bueno, final de este esquema. El final de este esquema es donde se instala el síntoma y el fantasma. Estos son los tiempos de constitución del Edipo o los tiempos de constitución subjetiva. En el final de este juego se constituye el fantasma para ese sujeto y el síntoma. Los mismos significantes tienen el fantasma y el síntoma. Y la madre es la que traduce el nombre del padre por un no. Cuando dice no, puede permitir pasar el nombre del padre. El cuerpo de la madre hace pasar los significantes fundamentales para el sujeto. Por eso Lacan va a decir siempre que el sujeto se juega a la marca de un deseo. Ese deseo que se constituyó inicialmente con los significantes que le fue aportado a ese niño y que pasaron a través del cuerpo materno. Bueno, es un esquema complejo, es un esquema que tiene muchos elementos, pero es un esquema fundamental, porque si el analista va a jugar en primer tiempo el sujeto supuesto al saber,
va a jugar el lugar del ideal. Es decir, que el primer tiempo va a ser que el analista va a constituir el ideal. Y luego, a medida del juego de la repetición, va a ir cayendo ese ideal en la medida que van cayendo los diferentes objetos A de las identificaciones imaginarias. Diferentes tiempos en la transferencia, diferentes tiempos en la dirección de la cura. El ideal que está en el comienzo no es igual que los diferentes tiempos de la transferencia a lo largo de la cura. Saben que en el primer momento se constituye entonces la demanda, que es lo que el otro quiere de mí. También se constituye en ese lugar la dimensión del fantasma del deseo y del síntoma. Primer tiempo de la cura, primer tiempo de la constitución subjetiva. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que los tiempos iniciales de un análisis no son diferentes a los tiempos en los que se constituyó ese sujeto. Ustedes van a encontrar en el comienzo mismo de la cura muchas veces significantes sin saber qué valor tienen, pero son los significantes fundamentales que el sujeto ha recibido en ese primer tiempo. Bueno, gracias, Pamela. No abro acá las preguntas, después si quieren les pueden hacer porque ya las abrimos la vez anterior, pero tengan en cuenta que este esquema fundamental sirve tanto para la constitución subjetiva como para la transferencia en los diferentes tiempos para los diferentes tiempos del análisis. O sea que en el comienzo del análisis, cuando se construye la demanda, no es diferente a cómo se jugó esa demanda en relación al lugar del gran otro que representó la madre inicialmente. Cuando nosotros decimos que el analista representa el lugar del gran otro, va a ser que va a recibir esa demanda y va a permitir que el deseo se juegue. Paciencia en los análisis del comienzo, no se apuren, traten de ir de a poco para ir escuchando los significantes que constituyeron a ese sujeto, aunque no sepan de qué se trata. Porque siempre en el comienzo de la cura va a quedar la incógnita de muchos significantes. Pero va a haber algo que va a permitir construir la transferencia, es decir, la confianza en el gran otro. La confianza que el analizante en el inicio le otorga al analista. Y no va a ser diferente a la que recibió cuando él se constituyó. Bueno, esto es para todas las estructuras, neurosis, psicosis, perversión. Como siempre decimos, son los mismos elementos, nada más que en diferentes registros. En la neurosis está el registro simbólico, imaginario, real. En la psicosis va a retornar desde lo real por la forclusión del nombre del padre, y en la perversión van a aparecer los objetos A taponando la falta en el otro. Bueno, vayamos a algo más divertido. Una forma de decir, porque la histeria tiene sus lugares divertidos y difíciles también, muy difíciles. Entonces decíamos que la histeria es para Lacan el camino a la femineidad y la neurosis obsesiva el camino a la virilidad. También nos decía que volverse mujer y preguntarse qué es ser una mujer son dos cosas diferentes. La pregunta de qué es ser una mujer es porque todavía no lo es. Tiene un largo camino que realizar. Vuelvan al texto La femineidad de las conferencias, dos textos, pero el más completo para mí me parece que es La femineidad de las conferencias de Freud, que de la 33 conferencia de Freud, Introducción al psicoanálisis, del 32 al 36, o sea, avanzada en la obra.
Es muy interesante realmente lo que va a tomar para el camino de la feminidad. Él ahí coloca, Freud, el enigma de la feminidad. Dice, ¿cuál es el enigma de la feminidad? Eh, Dice que masculino y femenino no es algo que le es otorgado al sujeto de entrada, sino que es algo que el sujeto va a tener que construir. Eh, Se cree que el masculino es el activo y el femenino es el pasivo, nos dice Freud, pero nos va a decir que se necesita mucha actividad para la niña para llegar a la pasividad. O sea, mucha actividad porque tiene que cambiar la zona y tiene que cambiar el objeto. O sea, el primer objeto va a ser la madre. Para el varón va a ser siempre una mujer, en la heterosexualidad, por supuesto, estoy hablando. Para una mujer, el primer objeto es la madre y va a tener que pasar a un varón. Entonces tiene que primero cambiar de objeto. Para eso necesita mucha actividad. También el primer lugar de su sexualidad va a ser el clítoris. Entonces va a creer que ahí está, y muchas veces el deseo insatisfecho se va a jugar en la dificultad del orgasmo clitoridiano. O sea, ese primer tiempo de la masturbación con el clítoris es el primer tiempo de constitución de la sexualidad para la pequeña niña. Va a hablar también Freud en ese texto, van a ver, del masoquismo femenino. Él dice que es auténticamente femenino, que son unas tendencias de destrucción vueltas hacia el propio sujeto, y eso es bastante frecuente de observar, cómo la histeria puede otorgar todo al otro para destruir su propio lugar. Eh, Dice que es muy difícil para él resolver el enigma de la femineidad y es muy difícil resolver la diferencia de los sexos. Eh, lo más difícil, nos dice Lacan, nos dice Freud, es el lugar de la agresividad para la niña. Por eso lo llama el masoquismo femenino como fundamental, donde la agresividad se le vuelve sobre el propio cuerpo. Eh, Dice que las primeras pulsiones, es interesante este texto, yo lo volví a leer para me pareció realmente, cada vez que lo leo me parece que tiene cosas muy interesantes, de las cuales Lacan después se sostiene en su camino. Eh, Dice que la primera dimensión de las pulsiones, la pulsión infantil, eh, es la que va a gobernar a lo largo de la vida, en el camino de la feminidad, son muy importantes. eh, y se muestran, dice, muy solícitas al mundo exterior. Dice, los dos sexos parecen recorrer al comienzo la misma cuestión libidinal, pero parece ser que la sádico anal se detiene más en el varón y la dimensión oral en la mujer. El problema es cuando llega, dice Freud, a la fase fálica, donde la niña pequeña se comporta como un varón. O sea, cuando llega, y eso es lo que tienen que construir, la dimensión fálica, la dimensión de varón en la niña, en el camino a la feminidad. La niña, dice, pequeña es como un pequeño varón. Se trata de dar a ella misma sensaciones placenteras,
Es muy difícil que los analistas vayamos a ese lugar. Freud tiene mucha decisión con esto, ¿eh? Acuérdense que son los últimos trabajos. Ir a la dimensión placentera que la niña se da a sí misma. Cuando llega a la fase fálica en la constitución libidinal. Entonces se procura ella misma sensaciones placenteras con ese pequeño pene que ella cree que tiene, que se llama el clítoris. Y ahí logra la excitación, que le transcurre largo tiempo esta excitación a la niña. Y no es ajeno a la representación que la niña tiene del comercio sexual. O sea, ya en ese momento la niña va creando la dimensión fantasmática del comercio sexual y con eso tiene satisfacción, la primera satisfacción. Dice que la vagina está todavía por fuera de la posibilidad o sea, la falta, la privación, lo que llama Lacan la privación, que es lo que la mujer, a la que la mujer tiene que llegar. Eh, Dice que ese lugar todavía no está constituido. Eh, y el varón tiene más suerte en ese sentido, por eso dice no tiene que pasar del objeto, no tiene que pasar del clítoris a la falta, a la privación, como diría Lacan, sino que en la época de la madurez sexual sigue con la dimensión del pene, ¿no? Eh, las primeras relaciones de objeto, tengan en cuenta, y por eso les volví a traer el esquema, las primeras investiduras de objeto se producen por apuntalamiento. Y el padre, objeto fundamental para la histeria, tengan en cuenta que cuando comienzan el tratamiento con una joven o con una mujer, que luego tendrá que construir su feminidad, no importa la edad que tenga, va a tener al padre en el lugar del ideal. Esto lo va a mantener Freud y lo va a mantener Lacan. Lacan va a seguir avanzando con construir al padre en el lugar del ideal. Entonces, el ideal va a ser el padre. En este momento hay fijaciones, hay predisposiciones, o sea, en esos tiempos de constitución en el camino de la feminidad hay fijaciones y, como lo dice, predisposición. La ligación a la madre puede ser duradera y él la ubica hasta el 4.º año y muchas veces dice sigue toda la vida. Esa ligación madre predípica es fundamental y que se expresa mediante deseos orales. Estos deseos orales pueden ser tanto pasivos como activos. Esa dimensión tierna inicial se puede transformar en algo muy agresivo. Y esa dimensión muy agresiva de la niña hacia la madre se puede transformar en angustia. No me encanta Freud, ¿no? Porque era en esa época tan claro para recorrer el camino, ¿no? Y Lacan lo va a seguir hasta cierto momento. Dice que cuando puede surgir un fantasma acá de la agresividad hacia la madre, que es el ser envenenada. Por eso la dimensión oral es tan importante para la histeria y para el camino de la feminidad. Y puede surgir el fantasma de ser envenenada por ella. Y es uno de los elementos, dice él, de la paranoia femenina. El poder ser envenenado por la madre. Es el núcleo de la paranoia. Miren lo que dice.
Em, el otro punto dice que siempre encuentra en las mujeres la seducción por el padre o alguien que ocupa la figura del padre. Va a estar siempre la figura de la seducción de un hombre grande a la niña. Así que tengan en cuenta que esto es parte de lo que después Lacan va a llamar la fantasmática en el lugar de la mujer, que es la seducción del lugar del padre a las niñas. Em, y quedan residuos bastante importantes a lo largo de la vida. Dice que ¿cómo se separa la niña de la madre, ese primer objeto de amor al que tiene que renunciar? Con un extrañamiento, dice él. Y que ese extrañamiento se produce bajo la forma de la hostilidad. ¿Y cómo termina en odio? Por eso tantos reproches todo el tiempo al lugar de la madre. Termina en odio y el reproche permanente al lugar de la madre. Puede ser sobrecompensado más tarde, puede ser. A veces se supera y a veces no. Cuando se vuelven hacia el padre, en el ideal paterno, acusan siempre a la madre bajo la forma del odio. Son los famosos reproches. Y siempre los reproches de haberle dado poco, de haber querido más al hermano que a ella. Y pueden estar sustituidos por la niñera, por la nodriza, dice acá. A veces puede ser que puedan acusar a la madre que despidió rápidamente a la niñera y no le dio el tiempo necesario para ella misma. O sea, todos los reproches que vamos a escuchar en el camino de la feminidad están dados por ese lugar de desprendimiento del lugar materno. Por eso no tienen que calmar la angustia, sí regularla. No tienen que calmar el reproche, sí transformarlo en síntoma. Pero tengan en cuenta que esta dimensión es necesaria para el desprendimiento de ese primer objeto de amor. El fantasma de envenenamiento que después queda firme en la paranoia es el tiempo del destete. Porque el veneno es un alimento que le hace mal. Y a eso atribuye las primeras enfermedades. A veces dice que la reacción neurótica de las mujeres se transforma en autoinculpación, lo llama autoinculpación, porque se creen que ella misma ha causado la muerte. Bueno, por supuesto, cuando nace un niño, la acusación es mayor, un hermanito, y sobre todo cuando hay poca diferencia de edad. Es muy preciso Freud en este texto, así que se los recomiendo. Yo estoy haciendo una lectura muy rápida del texto, ¿no? Dice que la diferencia de 11 meses, por ejemplo, entre uno y otro es demasiado poco y demasiado para percatarse de lo que sucede allí. No tiene tiempo de elaboración, es demasiado joven. Entonces, el otro va a ser siempre un intruso y esto puede quedar a lo largo de la vida de la niña. Un sujeto indeseado, un intruso, un rival, se destrona del lugar que ocupaba, se despoja de los poderes que tenía, todos los derechos que tenía son arrojados al odio sobre el pequeño que nació. Y el padre se transforma en un infiel. ¿Por qué? Porque le ha dado a la madre un niño. El padre es el infiel. Ustedes ven que a veces
hay situaciones donde la búsqueda del amor es en las personas casadas o las personas que tienen otra mujer. La búsqueda de la infidelidad está jugada en ese tiempo. En el tiempo donde los celos, la infidelidad, están jugados como fantasmas de esos primeros tiempos. El padre, cuando nace un niño, ustedes ven en la joven homosexual lo que le pasó cuando nació su hermanito, ¿no? Se volvió hacia esa dama que tenía y fue una especie de rebeldía contra el padre, ¿no? De venganza contra el padre. Eh, a veces las jóvenes se quedan detenidas en ese punto, en la infidelidad del padre. Cuando el padre está muy enamorado ahí, en ese lugar de la madre, y nace un hermanito, puede haber una fijeza ahí, como el caso de la joven homosexual. ¿Por qué? Porque el amor en los niños requiere exclusividad, dice él. No admite ser compartidas. Y esta es la fuente de hostilidad de las niñas hacia su madre, y le producen deseos sexuales variables de acuerdo con la fase libidinal que nunca pueden ser satisfechos. De aquí surge la insatisfacción de la histeria. Vuelvan a leer a Freud, es tan rico. En este periodo fálico, ¿no? Se produce para Freud la cuestión de la insatisfacción, para la histeria, cuando la madre le prohíbe los placeres genitales, con amenazas, no solo para el varón, con las amenazas, también para la niña. Dice, uno creería que son motivos suficientes para fundar el extrañamiento de la niña respecto a su madre, pero es desmedido eso, está fuera de la medida. Esa discordia, esa pelea con la madre, tiene que ver con la sexualidad infantil, cosa que hoy los analistas nos olvidamos de construir la sexualidad infantil. Tengan en cuenta, cuando van recorriendo los diferentes tiempos en la dirección de la cura hacia el camino de la femineidad, construir la sexualidad infantil. Porque en esos tiempos, como dice Freud, de la fase fálica, hay una dimensión fundamental que lleva a la insatisfacción. Hay una exigencia de amor desmedida y una imposibilidad de cumplir los deseos sexuales que se transforman en insatisfacción, en frigidez y en deseo insatisfecho. Ahí están todos los fantasmas que después Lacan, Freud toma en otro texto, que son los desengaños. Esto es a lo largo de toda la vida, no es que quedan en la sexualidad infantil. Cuando ustedes lean este texto de lo que dice allí, Freud en ese tiempo queda para toda la vida. Desengaños, denegaciones, y el amor sucumbe a la hostilidad. A una hostilidad acumulada, mire cómo la llaman, una hostilidad acumulada. Es la relación madre-hijo. Ese amor infantil que aún en una educación blanda no puede hacer otra cosa que ejercer una compulsión e introducir limitaciones, y cada una de esas intromisiones en su libertad tiene que producir una reacción a una rebeldía y a la agresión. Esto es constitutivo del sujeto. Entonces, todos esos factores que crean en esta etapa fálica desengaño y hostilidad, y las postergaciones de la sexualidad infantil que después entran en la etapa
de detención y se vuelven a reproducir en la adolescencia, en la pubertad, un renacimiento de estas sensaciones, son los desengaños del amor. O sea que cuando ustedes reciban las demandas como desengaños del amor, no crean que se constituyeron con el que tienen al lado en la actualidad. Se constituyeron en la infancia, en el tiempo de la sexualidad infantil. O sea que para poder ubicar qué pasó con ese sujeto en el desengaño del amor, tendrán que ir a la construcción de la sexualidad infantil. Los celos, los desengaños del amor, la prohibición de la seducción. Si no podemos tramitar todos ellos, no hay una posibilidad de desenlace de la ligazón madre-niño. Y en esto reside lo que él llama el complejo de castración para los dos sexos. En este caso estamos viendo para la niña. Para la niña, para el varón está la amenaza a perderlo, lo tiene que volver a retomar, a volver a tener para él mismo. Y para la niña se inicia con la visión de los genitales del otro sexo. Y es lo que Freud va a llamar la envidia al otro, la envidia al pene. Por eso la envidia es una de las cualidades más fuertes de la histeria. Quiere retener siempre algo, no lo quiere largar. Esta envidia al pene, dice Freud, la envidia se transforma en envidia y celos y desempeñan en la vida anímica de las mujeres un papel mayor que en los varones. Envidia y celos. Nada del feminismo, por supuesto que lo van a criticar a Freud, pero nosotros podemos corroborar cuando vamos haciendo el recorrido de la histeria, que no se equivocó Freud, por más feminismo que hablemos en la actualidad. La envidia y los celos es parte del camino a la feminidad. Bueno, Freud dice también el valor que tiene la niña, que se vive como varón, y él siempre que tiene el goce de su sexualidad fálica. Vieron que Lacan dice que la mujer se transforma en un falo y se niega a ser objeto del deseo para el otro. Bueno, esto es lo que Freud, de alguna manera, de otra manera, dice cuando la niña se queda detenida en ese tiempo fálico. Y siempre cree que es una desventura personal. Siempre está dirigida a esa madre fálica, o sea, ese tiempo de constitución que yo les mostré antes de la madre fálica. Como la mujer vive la falta, lo que Lacan llama la privación, y Freud lo dice como esta falta le provoca una desvalorización muchas veces. Una desvalorización bastante fuerte. Bueno, mucho más largo, no quiero seguir con este texto porque me gustaría ir a Lacan, pero tengan en cuenta que es un texto que es riquísimo, ¿no? Se juegan acá el deseo de también se juegan los fantasmas, dice Freud, quiero decir esto, de tener un hijo con la madre, un hijo con el padre. En ese tiempo de la fase fálica se juegan los fantasmas de un hijo con la madre, un hijo con el padre. Dice, la situación edípica que tiene que atravesar la niña a lo largo de su recorrido. Me dicen si puedo repetir el nombre del texto de Freud. La femineidad. Es la conferencia 33, de introducción a las transferencias de Amor Rortu, el
el libro 22. Hay un deseo de un hijo con la madre, cuando hay una transferencia al lugar del padre, como decía, donde se establecen las equivalencias simbólicas, hay un deseo de un hijo con el padre. El heredero de este camino es un severo superyo. Un severo superyo. Eh, bueno, hasta acá no quiero avanzar más con hoy. Y vamos a Lacan, no nos queda mucho tiempo, pero quería decir que esto es el camino, léanlo este texto, se los aconsejo, es maravilloso. Tanto para la niña como para el varón. Decía que volverse mujer y preguntarse qué quiere una mujer, que es la pregunta que Freud mantiene a lo largo de su obra y que Lacan intenta responderla con los diferentes seminarios. Preguntarse y ser son dos cosas diferentes. Implica un rodeo, ven todo el camino que tiene que hacer para la realización subjetiva, y para eso es necesario colocar al padre en el centro de la estructura, nudo central de la histeria. Cuando se pregunta qué quiere una mujer, obra una forma con una vía muy corta, que es la identificación al padre. Y eso trae consecuencias. Primera consecuencia, el síntoma histérico. El síntoma histérico, perdón. La primera consecuencia de esa identificación al padre es el síntoma. ¿Se acuerdan de la tos de Dora? Después lo vamos a ver en Dora. Es la identificación al síntoma. El síntoma histérico va a la búsqueda de un padre. Tenemos como el deseo insatisfecho y el síntoma a la búsqueda de un padre. ¿Cómo consulta una histérica? Dice, siempre la mandan. Porque este es el fantasma fundamental de la seducción en la histeria. Es la que Freud descubrió y la que Lacan después retoma, que a la niña la mandan a buscar algo y de repente se encuentran con un exhibicionista, con alguien que la seduce, con alguien que intenta abusar de ella. Por eso tengan en cuenta en la histeria que esto va a ser muy frecuente. Con mucha frecuencia van a encontrar esto de que la intentan seducir, le intentan abusar, intentan hacerle algo. Y siempre fue mandada para algo. Bueno, así llega la histérica, la mandaron. ¿Cuál es la respuesta que puede tener la histérica cuando la mandan? La obediencia, la rebeldía, el rechazo o la fascinación. Diferentes formas. La obediencia, la rebeldía. Tengan en cuenta porque yo decía que es divertida, pero es muy compleja la historia. Y hay que tener mucha paciencia porque el modo de presentarse y el modo de su presentación siempre es muy diferente en cada uno de los sujetos. Bajo la obediencia, bajo la rebeldía, bajo el rechazo o bajo la fascinación. En Dora, el ejemplo más claro, la manda el padre, ¿no? A tratarse con Freud. Y vemos las consecuencias que vamos a recorrer en la histeria de que fue mandado con mi padre a verlo a Freud. Entonces la histérica, quien busca siempre, busca un padre. Pero ¿qué hace cuando recibe una respuesta paterna? O sea, de aceptación.
exacerba su sintomatología, porque hay una escisión entre la demanda y el deseo. Primer tiempo de la obra de Lacan, van a encontrar que hay una escisión entre la demanda y el deseo. ¿Qué demanda? Un padre afectuoso. Demanda que el analista sea afectuoso con ella, que tenga una buena voz, que la reciba bien, que sea cariñosa con ella, que esté dispuesta a escucharla. Siempre buscan que alguien la escuche. Si se encuentra alguien que no la escucha, la agresión es bastante fuerte, porque la histérica busca ser escuchada. Por eso Freud empezó por la histeria, porque Freud supo escuchar a las histéricas. Hay que aprender a escuchar a una histérica. Freud le tuvo mucha paciencia a las histéricas y las supo escuchar y por eso empezó el psicoanálisis a partir de ella. Que busca entonces ser escuchada, que sean afectuosos, que sea una buena, pero si el otro se deja doblegar por ella, se acepta esto, si el analista responde de esa manera, si el otro responde de esa manera, ¿cómo responde la histérica? Con rabia, con ferocidad, porque no quiere que el otro se deje doblegar, no, no quiere a alguien impotente, no quiere a alguien que busca eso, demanda eso, pero no lo quiere. Quiere encontrar a alguien que no se deje manejar. No pierdan la dirección de la cura en la histeria, porque si se dejan doblegar, esto es el rechazo que la histérica va, va a responder a cualquiera, sea al partener o sea el analista como partener en el momento de la cura. Ese es el clivaje entre, entre la demanda y el deseo. Quiere una cosa, pero desea otra. Y como decía Freud, el gran sufrimiento que tiene la histérica es por ser portadora de una carencia. Como la llamaba Freud, la envidia al pene. También lo puede decir por la imperfección del cuerpo, que soy gorda, que soy flaca, que soy alta, que soy baja, que soy esto. Siempre va a encontrar una imperfección en su cuerpo. Y este modo de presentarse bajo la forma de la imperfección es una coartada que tiene la histérica para no figurar de verdad en donde tiene que figurar. Cree que tiene que haber un objeto auténtico y femenino. Ella cree en eso, que hay alguien que es auténticamente femenino. Por eso cree en la mujer completa. Y por eso yo escribí un texto que se llamaba, siguiendo a Lacan, El fantasma del Don Juan, que es producir para la histeria la serie de las mujeres. La serie de las mujeres es construir el lugar de la mujer. Bueno, hasta acá llegó hoy con este texto de la histeria y abro un espacio a las preguntas. Es muy largo lo que tenemos de histeria realmente, en la obra de Freud y en la obra de Lacan, porque Lacan no ha dejado de recorrer a lo largo de todos sus seminarios desde el 3. Me gustaría hacer un cronológico. Miriana, hola Miriana. Hola, Marga. Hola a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Me escucha bien? Bueno, gracias, Marga. Te quería preguntar algo que, siguiendo tus recomendaciones del seminario del año pasado para investigar sobre la transferencia, me he encontrado varias veces, y vos dijiste hoy, eh,
cuando decías paciencia en el inicio de los tratamientos, porque va a haber algo que permita construir la transferencia, esa confianza del gran otro, que no va a ser diferente a la que recibió cuando se constituyó. Y me cuesta a veces como pensando en la transferencia, seguirlo, este punto, como siento que hay como un paralelismo entre el inicio de las entrevistas preliminares y la constitución subjetiva, si pudieras ahí tirar alguna línea más para ayudarme. Gracias. Gracias, Miriana. Nosotros no, esto que yo conté de la constitución subjetiva, no lo tenemos. Evidentemente es inconsciente. Es así como se constituyó. Nosotros vamos a ir del final, o sea, del síntoma y el fantasma, hacia el comienzo. O sea, cuando nos llegan a demandar empezamos por el final. La confianza en la transferencia depende de la marca que haya tenido esa niña o ese varón. En este caso estamos hablando de la histeria, pero puede ser para cualquier sujeto, no importa que sea neurosis obsesiva o histeria, esa confianza, ese lugar de esa voz autorizada que tuvo el padre, va a ser la misma que pueda construirse como una voz autorizada para el analista. O sea, si uno encuentra, como dice acá, eh, como decía, el rechazo, el desprecio, ¿no? Es el modo de respuesta y por eso hay que ser muy cuidadoso con la transferencia, porque el comienzo de la cura, donde se tiene que instalar el sujeto supuesto al saber, va a ser el tiempo de autorizar al analista. Eso depende de cómo se le constituyó al sujeto en ese primer tiempo, que lo desconocemos, por supuesto, pero lo vamos a poder vivir en transferencia. En el aquí y ahora de la transferencia vamos a poder vivir el modo en que se le constituyó para el sujeto. Por supuesto que el analista, de acuerdo a su estilo, porque es singular el estilo del analista, para construir esa confianza, va a poder construir la demanda, va a poder construir, y a veces es más difícil que otro, porque no todas ese otro inicial son iguales, no toda la madre, no todo padre que constituyó la historia de ese sujeto son singulares, y depende de esa singularidad el modo que se va a presentar. A veces se presenta eh, con obediencia, a veces se presenta con fascinación. El comienzo a veces es un comienzo de fascinación, en la palabra del analista, y a veces el comienzo es de rechazo, es de querer algo diferente a lo que se escucha. Entonces el analista tiene que rectificar por momentos el modo de intervención para no equivocarse. Eh, por eso decía la histeria, demanda a alguien que sea amable, cariñoso, pero cuando encuentra ese que se deja doblegar, viene la furia. Entonces, ojo, hay que ser firme, no hay que dejar que el otro dirija la cura, pero también hay que poder rectificar en ese momento de acuerdo a la respuesta que el otro nos dé. O sea, la transferencia se construye el sujeto supuesto al saber. Sujeto supuesto al saber es el lugar del gran otro. Se le supone al analista un saber hacer con el deseo, ir al encuentro del deseo. Pero como es singular la demanda del otro, como llega, uno tiene que ser bastante cuidadoso, ni rectificando para encontrar el modo de responder e ir instalando al que viene a demandar, a ese que consulta, en la transferencia. Es el arte del analista. La transferencia es el arte del analista. Es lo más artesanal que hay. Y depende de cómo uno la construya en el comienzo, cómo se va a dar a lo largo de la cura. Por supuesto que hay sorpresas. No siempre es como uno espera, pero uno intenta que el sujeto se instale lo mejor posible. Pero acuérdense la histeria. Cuando busca una palabra cariñosa, no quiere que el otro se deje doblegar, así que
la ferocidad va a aparecer. La hostilidad va a aparecer, porque así se constituyó. La histérica, para poder desprenderse de ese lugar del objeto de amor y poder pasar a la heterosexualidad, lo hace con hostilidad. Entonces no es extraño que encontremos por momentos la hostilidad en transferencia. Así que sí, la transferencia es el gran enigma, Miriam, de cómo se construye y es muy artesanal. Gracias. Andrea, hola. A ver, ¿ahora? ¿Hola? ¿Se me Hola, escucha? sí, sí, Sí. sí, te escucho. Tengo una Te preguntita. Con escucho, esto pero de no que, te veo. ¿Estás sí, ahí? es que no, sí, estoy, pero no puedo, no tengo para activar la cámara. Bueno, no Ahora, importa, no está. importa. En la histeria que estaba, dice que está siempre en busca de un padre, ¿no? Que cuando lo encuentra, exacerba los síntomas, lo rechaza, Mm, ¿verdad? mm. En el caso de las mujeres, o sea, ¿cómo sigue con esa misma posición en donde habla de la, eh, que habla de la envidia La en el envidia, transcurso de su vida? sí. Los celos y la envidia, en ese mismo lugar pone a las mujeres. Mm, Son dos O- lugares diferentes. Uno es la búsqueda de un padre, ¿no? La voz cariñosa, afectiva, que busca la transferencia, como recién me preguntaba Miriana, cómo es la transferencia, y no se deja, no quiere a alguien que se deje doblegar, quiere a alguien fuerte, con potencia, sí, ¿no? La envidia es cuando encuentra al compañero. La envidia es, ¿vieron que es muy frecuente la envidia entre las mujeres? sí, Porque tiene algo mejor, porque yo quiero el dinero que tiene la otra, porque yo quiero el moño que tiene en la cabeza, porque yo quiero, qué sé yo, al marido que tiene, o no sé, o lo que fuera, la ropa que usa, o cualquier cosa. Y los celos, pero eso tiene que ver siempre con el otro pequeño. El primer lugar es en relación al padre. La envidia y los celos, que Freud la llama cuando encuentra la diferencia sexual anatómica y se da cuenta de su carencia, de que a ella le falta, viene con el otro pequeño, con el semejante. Entonces se va a jugar siempre con una amiga, con un amigo, con el primero que la... claro, ahí va. No es cuestión de género, es que ya lo puede, un semejante lo vive de esa manera. Claro, exactamente, Ah, ya, con un está, semejante. Sí. es perfecto, entendí, gracias. Gracias, Andrea. María Carmen. Bueno, te agradezco mucho, Marga. La verdad que nunca lo había leído así, este texto. Me hiciste pensar, claro, muchas cosas. Digo, ¿no? Porque uno, que la mujer pareciera a veces, ¿no? Que tiene esta facilidad para las parejas, para encontrar, ¿no? La relación con el varón, pero pensaba en todo el peso que tiene, me hiciste pensar, ¿no? En la relación con la madre, o sea, todo el trabajo que hay que hacer, o sea, que hay cómo abrir todo eso, porque después en realidad se encuentra todo el tiempo con los desengaños en el amor, ¿no? Entonces me hacías pensar esto, digo, que hasta dónde uno realmente le da valor y piensa en esa relación con la madre. Porque por otra Hay que parte, ir. Sí, 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 te escucho. no, está esto que tenemos presente, bueno, que va detrás del deseo del padre y todo el valor que tiene ese ideal del lugar del padre, pero bueno, pero también los desengaños del amor tienen que ver también con este lugar de la madre. Me hiciste pensar, bueno, Y mucho Lacan en la trabajo. última época de su obra toma mucho el lugar de la madre, ¿no? Pero para eso hay que construir la sexualidad infantil. A mí me parece que dejamos de ser freudianos por ser muy lacanianos, Sí. por seguir demasiado el significante, el significante y qué sé yo, y el fantasma, no sé qué. Dejamos de ser freudianos. Y Lacan dice, soy freudiano, ustedes no me imiten, yo soy un payaso. Y dejamos de ser freudianos. Y ser freudiano quiere decir ir a construir la sexualidad infantil. Y si ustedes ven a Dora
o ven al hombre de los lobos, o ven a Juanito, cualquiera de los historiales que Lacan no deja de nombrar, siempre va a la construcción de la sexualidad infantil, de la historia infantil, de quién era la niñera, de cómo era la relación. Acuérdense, el hombre de los lobos fundamentalmente, el lugar de su estructura, el lugar de su fijeza, está jugado con una niñera, con una mujer agachada, y limpiando el piso. Pero ¿cuándo llega uno a eso si no construye la sexualidad infantil? ¿Cómo se masturbó? Yo creo que no se pregunta eso. Yo creo que no se llega a uno a preguntar qué pasó con la masturbación infantil, qué pasó, cuánto tiempo duró, en qué tiempo se jugó, cuáles eran las dificultades del entorno para construir ese tiempo de la sexualidad infantil. ¿Qué pasó con el hermanito, o con el amiguito, con el vecino, con los juegos infantiles, con el juego del doctor, con el juego del que fuera? Me parece que uno lo cree que es para el psicoanálisis con niños, y no para la estructura en este caso estamos viendo la histeria. Ir a ser freudianos, a volver a construir la sexualidad infantil. No se puede ir a la madre directamente si uno no construye la sexualidad infantil, porque la madre representaba el lugar del gran otro. Es el lugar, por supuesto, que va a estar la queja, el reproche, que le dieron de menos, y que seguramente para poder deshacerse de ese objeto de amor incestuoso, tiene que llegar al odio. Pero para eso hay que construir la sexualidad infantil. No se puede ir directo a la madre. Claro, Hay que está pasar buenísimo. por el otro pequeño. Bueno, Gracias, gracias. Carmen. Griselda. Hola, Marga. Hola a Hola. todos. Gracias. Quería preguntarte porque cuando comenzaste en el esquema, cuando volviste ahí, yo tenía una pregunta y ahora volvió a aparecerme. Ahí en el tiempo de la alienación, cuando estabas en el objeto materno, ¿no? Que se constituye ahí el tiempo de ser el falo. Vos hiciste una diferenciación ahí entre deseo y amor, que no me queda claro, y esto, ahora cuando te escuchaba todo el resto del tiempo, en lugar de la histeria, me parece interesante poder ubicar esta diferenciación, si podés eh, abrirlo un poquito más. Sí. El deseo está jugado en el objeto ane. El niño ahí se transforma en ser aquello que le falta al otro. Y eso quiere decir el objeto del deseo. ¿Qué es lo que deseaba la madre? Es tener un falo. No lo tenía. El niño juega ese objeto de deseo. La madre juega el objeto de amor. Entonces el objeto del deseo está jugado en el niño. El objeto de amor en el gran otro que representa a la madre. Y en el medio, entre el gran otro y el niño, está el padre, sobre el cual se inscribe el significante fálico. Significante forcluido del goce sexual, lo llama Lacan, o significante simbólico del goce, o significante de la falta. Diferentes modos en que Lacan llama al falo, que siempre está excluido, siempre está por fuera, pero al estar por fuera permite jugarse en el imaginario. El niño se identifica al falo y es el falo de la madre. Por eso se llama madre fálica. Y como dicen los primeros seminarios de Lacan, es aquella que ha podido decir que el niño se puede caer, que el niño se puede perder. El puede perderse es el otro fantasma cuando el niño cae de ser ese falo que tapa al otro. Pero necesario para la constitución subjetiva, necesario para la constitución del objeto del deseo y necesario para la construcción de la transferencia. Claro, porque ahí el amor es posible, porque algo de eso fue pérdida, digamos, ¿no? Por la caída. Porque el amor se constituyó, puede perderse. Pero Exacto. primero se tiene que, por eso el padre permite y prohíbe el goce. Por eso el padre permite el goce, permite el amor a esa madre como objeto incestuoso, porque imagínense
Y el primer otro es lo que Lacan llama la mujer sin castración. La mujer completa, la mujer que no existe, la que no existe, que constituyó al niño pero cayó. Entonces, quiero decir, ese es el incesto, pero es necesario, porque el deseo es incestuoso, porque se constituyó bajo esa forma. El objeto de deseo está jugado en el niño como sujeto, porque el falo fue intermediario, porque el falo se inscribió sobre el nombre del padre, porque la función del nombre del padre autorizó ese goce y lo prohibió. Entonces, deseo en un lugar, amor en otro. Dos lugares diferentes. Se demanda el deseo, se demanda el amor. Perdón, nunca se demanda el deseo, me equivoqué. Se demanda el no amor. el deseo no se puede demandar. El deseo está constituido luego en el final de ese recorrido en el fantasma. El fantasma, cómo sostiene el deseo. Entonces, se demanda amor. No se demanda nunca deseo. La demanda va al registro del amor. Por eso se constituye la transferencia en un primer tiempo en la demanda de amor, como lo llama Freud, o en el sujeto supuesto al saber, como lo llama Lacan. Demanda de amor. Y el que consulta se puede transformar en objeto de deseo para el otro. Ese significante del analista, donde puede entrar ahí a constituir en el fantasma del analizante. La suerte, como dice Lacan, que ese significante pueda darse en el comienzo de la cura, para que se constituya esa unión, esa alienación necesaria para el comienzo de la cura. Y eso es azaroso. Cuando uno elige a alguien, no se sabe por qué lo elige. Y se puede hacer la unión o no. Y esto depende del significante, sí, que ahí une al analista. Entonces se construye la demanda de amor. El primer tiempo de la constitución subjetiva y el primer tiempo del análisis es transferencia de amor, es ideal. Se puede constituir en el ideal. Y lo Y el mejor deseo está al que pasa final. es la fascinación. ¿Eh? El deseo está al final. ¿Cómo? El deseo está al final. El deseo en cada tiempo de la repetición hay Cada caída. vuelta, en cada caída, ¿no? En cada caída de la repetición hay caída del objeto del deseo y el objeto se pone en causa. Porque dentro del fantasma tenemos objeto de deseo, no causa. La causa en el inicio la presta el analista. El analista presta su causa y va en la búsqueda del deseo. Porque todavía el que viene a consultar, por eso tengan en cuenta que no se le puede pedir al otro que tome decisiones. Vieron que Freud es muy claro que dice, en el comienzo de la cura no se toma ninguna decisión. Bueno, no se le puede pedir al otro que tome decisiones. La única decisión que tiene que tomar es si quiere o no quedarse ahí, para Analizarse. hacer un análisis. El resto está prestado por el momento por el análisis. Bueno, gracias Griselda. Martín. Gracias, Nora. Buenas, ¿cómo va? Me ¿Vos? quedé pensando, bien, todo bien. Me quedé pensando en la pregunta de Miriana y de la transferencia, que solemos preguntarnos, ¿no? Mucho cómo hacer, cómo maniobrar, y vos hacías referencia a la artesanalidad propia de la transferencia, pero hay una noción que a mí me hace un poco de ruido, que es esta idea de tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque si partimos de algo que decías, no sé si fue en el encuentro anterior o en el anterior, de que el psicoanálisis no es para cualquiera, de que también todo analista tiene su estilo, de que no podemos saber cuál fue la sexualidad infantil o qué padre o qué madre tiene un paciente cuando llega al tratamiento, es como que uno se tropieza muchas veces con las consecuencias de la transferencia, ¿No? y al menos
a mí me parece que no hay otro modo de encontrarse con la transferencia y que la referencia a cierto cuidado quizás es prevenirnos de intervenir ahí donde escuchamos algo, y eso puede hacer que justamente no se instale el sujeto supuesto saber, porque no se da una puntuación afortunada, porque uno se está cuidando de su propio estilo. Y creo que esas referencias como pueden quitarnos, o no quitarnos, ¿no? Si uno se toma una cuestión muy cuidadosa, se puede pasar de rosca y perder su propia potencia, ¿no? Eh, no sé, a mí me da la sensación también que no solo el psicoanálisis no es para cualquiera, sino uno como analista no es para cualquier paciente, ¿no? Es verdad. Y te quería preguntar un poco qué pensás al respecto sobre todo pensando en aquellos que no tenemos una muy vasta experiencia, digamos, si no es más recomendable quizás alentar a intervenir y a tropezarse con la transferencia y después reflexionar sobre su propia práctica, que quizás a pecar de cuidadosos, digamos, ¿no? ¿Sabes por qué digo cuidado? Dale, Digo para no apresurarse. claro. No porque no tenga que intervenir, sino porque el analista puede escuchar más, seguramente de acuerdo. Sobre todo los analistas que tengan más experiencia podemos escuchar más que los que recién comienzan, que uno nunca tiene que olvidarse sus propios comienzos, dice Lacan, y yo lo resalto siempre, porque yo me acuerdo que en mis propios comienzos, qué sé yo, tenía aciertos maravillosos y me llegaban unos pacientes que quizás hoy no me llegan. Este, que eran así muy especiales, qué sé yo, raros, que hoy, Sí, qué sé yo, no los recibo. Pero digo, cuando yo digo cuidado, es no apresurarse, no intervenir, sí, intervenir. Hay que intervenir. No hay que quedarse, hacer el muerto no quiere decir quedarse callado, claro, de ninguna manera. Creo que el estilo se crea, el estilo tampoco es lo que uno va a tener del comienzo. En el comienzo uno comienza, qué sé yo, haciendo lo que puede. Y a lo largo de los años uno va construyendo un estilo, ¿no? sí, Pero cuando yo digo cuidados, digo, no se apresuren. Por eso se llaman entrevistas preliminares. Tiempos, tiempos, dase tiempo. Escuchar, intervenir, ver la respuesta del otro, poder rectificar la transferencia de acuerdo a la respuesta, poder rectificar la posición de acuerdo a cómo el otro responde. A eso me refiero cuidado. No a negar un estilo, no a no intervenir, no apresurarse. Eso es lo único que me parece que hay que tener cuidado. Bueno, gracias Martín, gracias a todos. El próximo es quinto jueves, así que no vamos a tener, así que tenemos un descanso de un jueves y retomamos el primer jueves de agosto. Hasta la próxima y nos vemos en las jornadas. No se olviden que fin de mes tenemos las jornadas de dispositivos de lectura, así que los esperamos. Hasta la próxima. Chao.